Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Continuamos con la sesión del curso de Ingeniería Antisísmica. El día de hoy vamos a conversar sobre los efectos de los terremotos en las estructuras. Entonces, un terremoto puede dañar una estructura en tres diferentes maneras, causando una falla en el terreno, produciendo otros efectos que pudieran afectar la estructura de manera indirecta y produciendo un movimiento violento del terreno sobre el cual descansa la estructura. En todo caso, estos son las tres maneras o las tres formas de que un terremoto pueda dañar una estructura. Aquí la idea es entender cómo es que estos efectos de los terremotos puedan dañar una estructura. Para eso, lógicamente, una estructura tiene que diseñarse para que pueda resistir estos efectos de los terremotos. Entonces vamos a ir desarrollando estos aspectos. Vamos a iniciar con el primer aspecto relacionado a las fallas producidas en el terreno. Entonces, las posibles fallas del terreno se dividen generalmente en 5 tipos. La primera, relacionada a fallas en la superficie. La segunda, agrietamiento del terreno. La tercera, hundimiento del terreno. La cuarta, deslizamientos del terreno. La quinta, licuefacción del suelo. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos aspectos que ocasionan las fallas en las estructuras. La falla en la superficie es un fenómeno que no es muy usual, ¿no? Como vemos en la fotografía, se puede apreciar la falla en la superficie que hace que la estructura pueda sufrir daños y posteriormente el colapso, ¿no? Ahí vemos un ejemplo del terremoto de Montana en 1959. Otro efecto está relacionado al agrietamiento del terreno. Este tipo de fenómeno ocurre como consecuencia muchas veces del hundimiento del terreno. Este hundimiento del terreno eh, está relacionada a que se asienta el terreno con respecto a su nivel natural. Como vemos en la fotografía, hay un asentamiento, ¿no?, de la estructura con respecto al nivel de terreno natural. Y esto evidentemente es un efecto que pueda ocasionar los terremotos en la estructura. Por otro lado, tenemos el deslizamiento de terreno, ¿no? Esto usualmente se ocasiona por terremotos violentos, ¿no? Estos deslizamientos representan la falla de pendientes, la falla de taludes en zonas montañosas que son estables marginalmente antes de la ocurrencia del terremoto. Lógicamente, después de un movimiento sísmico, estas pendientes o estas taludes pueden deslizarse, como estamos observando en la fotografía. Y estos deslizamientos evidentemente pueden dañar la estructura, como estamos viendo aquí en la fotografía, donde menciona la desaparición de un hotel completo cerca del puerto de Hokkaido, ¿no? Japón, en el terremoto de Hokkaido en 1993. Vemos que el deslizamiento de esta talud, de esta montaña, ha cubierto por completo la estructura. Es decir, ya no se nota nada de la estructura, ¿no? Entonces, estos son los efectos de los terremotos por el deslizamiento. En el caso peruano, tenemos lo ocurrido en Yungay en el año 1970. Vemos una fotografía aquí en la parte izquierda de cómo era antes del evento sísmico. Vemos una cuenca donde existen asentamientos humanos y evidentemente allí hay estructuras o construcciones que albergan a esta población.
Luego del evento sísmico, vemos en la fotografía derecha, eh, como efecto se ha producido un deslizamiento y este deslizamiento ha tapado por completo la, el asentamiento, ¿no?, de población que se encontraba en esta cuenca. Entonces allí, por ejemplo, dice, desaparecieron 18.000 personas, ¿no? Entonces estos son los efectos de o del deslizamiento, ¿no? A partir del efecto de los terremotos. Otro aspecto que está relacionado con esto es la licuefacción del terreno. Es un fenómeno por el cual los suelos granulares saturados cambian totalmente o temporalmente de un estado sólido a un estado líquido, ¿no? Entonces vemos ahí en la fotografía, esta situación, por supuesto, permite que la capacidad de resistir estos suelos al cambiar de un estado sólido a líquido hace que las estructuras puedan fallar. Como observamos aquí en las fotografías, ¿no? Edificios o estructuras que han colapsado, ¿no?, por la licuefacción de estos suelos o de estos terrenos que al ser, que al pasar a un estado líquido, la capacidad de soporte de los suelos empieza a disminuir y esto trae como consecuencia que las estructuras asentadas en estos terrenos puedan sufrir daños o colapsos en sus estructuras, ¿no? Otro efecto lo vemos aquí a partir de la licuefacción como una falla de un complejo de vivienda, ¿no? Digamos, es un efecto de este proceso de licuefacción. Por otro lado, tenemos los efectos indirectos de los terremotos. Y estos efectos indirectos se pueden generalizar en tres formas, ¿no? En tres aspectos relacionados primero al tsunamis, a los seiches, a los incendios, ¿no? Entonces, estos son los efectos indirectos, ¿no? Los tsunamis se definen como grandes olas ocasionadas en el océano por una repentina depresión en el suelo o terreno marino, usualmente ocasionado por una falla o dislocación. Entonces, estas olas, estas ondas, ¿no?, se generan a partir de la dislocación en el suelo marino. Y esto hace posible la generación de estos tsunamis que al llegar al borde costero, ¿no?, estas pueden ocasionar los daños en las estructuras que se encuentran asentadas en estas zonas, ¿no? Aquí vemos estos efectos de estos tsunamis que al ingresar, ¿no es cierto?, a la corteza terrestre, ocasionan daños en las estructuras como lo estamos viendo en la fotografía, ¿no? Por otro lado, tenemos como efectos indirectos a los incendios. La mayoría de los eventos sísmicos violentos han sido solamente el inicio de grandes incendios, ¿no? Entonces aquí vemos como un efecto indirecto a un incendio ocasionado como efectos de los terremotos. Y estos incendios, por supuesto, afectan a las construcciones o a las estructuras de esta ciudad. Como tercer punto, efecto del terremoto, tenemos, ¿no?, los movimientos violentos del terreno sobre el cual descansa la estructura, ¿no? Entonces, el movimiento violento del terreno de fundación puede considerarse como el efecto más severo de los tres efectos señalados previamente, especialmente para las estructuras, ¿no? Entonces, durante un terremoto, como usualmente se conoce, el terreno tiene dos tipos de movimiento, un movimiento vertical y un movimiento horizontal, los cuales son el causante del colapso de los edificios, ¿no? Claro, por supuesto, si es que estos no se han realizado de una manera adecuada en cuanto se refiere al análisis y diseño de la estructura. Entonces, la idea es, por supuesto, aquí que los diseños de las estructuras puedan garantizar, ¿no?, la resistencia de estas estructuras, es decir, puedan garantizar la seguridad.
que tras un movimiento sísmico estas estructuras puedan soportar estos esfuerzos. Entonces, de eso se trata, ¿no? La ingeniería antisísmica se trata de proponer estructuras que puedan soportar estos efectos de los terremotos. Y para eso tenemos que trabajar en base a nuestra normativa, en base a los criterios que garanticen esta resistencia a los eventos sísmicos. Entonces, se cree que cuando el componente vertical del sismo es considerable, el terremoto es de carácter severo, ¿no? Muy bien, entonces aquí vemos eventos sísmicos fuertes donde ha hecho posible que los edificios puedan colapsar, como vemos en las dos fotografías en la parte superior. Vemos que el edificio ha colapsado completamente como efecto de estos terremotos. En la vista inferior, de igual manera. Asimismo, estos efectos violentos de los terremotos pueden ocasionar también daños o el colapso de obras viales, como vemos aquí un puente que ha sufrido el colapso, y aquí vemos también en la parte inferior que los pilares que sostienen el puente han colapsado, y esto por supuesto ha permitido que la estructura no colapse, ¿no? De igual manera vemos que en estas fotografías, a partir de, digamos, de los eventos sísmicos violentos, puedan fallar los pavimentos, como observamos en las dos vistas, ¿no? Entonces, para entender estos efectos de los terremotos o estos movimientos sísmicos, tenemos que estudiar las teorías modernas que hablan o explican sobre el origen de los sismos, ¿no? Y estos están relacionados con la tectónica de placas. Esta teoría se basa en que la corteza terrestre está formada por varias placas, ¿no? Como vemos en la fotografía, vemos varias placas, ¿no? Y por supuesto, estas placas se van moviendo, ¿no? Es decir, se van desplazando, y estos desplazamientos hacen posible que puedan surgir los eventos sísmicos, ¿no? Entonces, aquí observamos la tectónica de placas, ¿no? Y en qué dirección se van moviendo, ¿no? Se van deslizando, y nosotros nos ubicamos aquí, América del Sur, frente a la placa de Nazca, ¿no? Que tiene un desplazamiento en esta dirección, ¿no? Y justamente en esta placa hace posible, ¿no? De que pueda ocurrir los eventos sísmicos. Aquí vemos, ¿no? En la figura se muestra la tectónica de placas y las zonas más sísmicas en la Tierra, ¿no? Entonces vemos que el Perú está ubicado en una zona altamente sísmica, ¿no? Como vemos, de acuerdo a la tectónica de placas. Entonces, la tectónica de placas, ¿no? Vemos que el Perú se ubica en una zona, ¿no? De fuerte presencia de los eventos sísmicos, como es sabido, ¿no? Los tipos más importantes de movimientos de placas se pueden sintetizar en tres, ¿no? Una primera relacionada con el movimiento friccionante. Esta consiste en que las placas se desplazan relativamente una de otra, ¿no? El movimiento divergente consiste en que dos placas se separan una respecto de la otra. Y el tercero, el movimiento convergente, consiste en que una placa subiese sobre la vecina, o sea, se introduce debajo de ella. Este es el caso de la placa de Nazca, que está frente a la costa peruana, ¿no? Entonces, este fenómeno ocurre frente al Perú, ¿no? Porque nosotros estamos adyacentes o contiguos a la placa de Nazca, y este fenómeno del movimiento convergente, es decir, subducción, que ocurre frente a la costa peruana.
Fundamentos de sismología y riesgo sísmico, ¿no? La estructura interna de la Tierra. La siguiente figura intenta esquematizar la estructura de la Tierra donde se pueden distinguir principalmente tres capas, ¿no? El núcleo o tierra, ¿no? Entonces, la teoría de la tectónica de placas postula que la capa superior, la parte de la cáscara o corteza, está fracturada y en consecuencia dividida en un número determinado de placas, por supuesto, a las cuales se denominan placas tectónicas, ¿no? Justamente la corteza o la cáscara, ¿no? Y como se vio previamente, estas están en constante movimiento y estos movimientos hacen posible la ocurrencia de los eventos sísmicos, ¿no? Entonces, la siguiente figura grafica una sección transversal de la cáscara. Esta es la parte de la superficie donde se puede observar las placas, ¿no? Eh, donde ocurren y estas pueden estar en constante movimiento, ¿no? Entonces, la interacción entre las placas, ¿no? Entre las placas o fallas, la siguiente figura detalla la mecánica en la formación o generación del movimiento friccionante, ¿no? O placas características de la falla de San Andrés. Acá hay una fricción donde las placas van deslizándose o friccionándose o van desplazándose en distintas direcciones, ¿no? La interacción entre placas, entre las placas, las fallas, ¿no? La siguiente figura detalla, ¿no? La mecánica en la formación o generación del movimiento divergente en el cual genera el afloramiento de lava, ¿no? Entonces vemos que las placas se van deslizándose en direcciones opuestas, ¿no? Es un movimiento divergente. En esta otra vista, la interacción entre las placas, ¿no? La siguiente figura detalla la mecánica en la formación o generación del movimiento divergente inverso, lo cual genera la formación de cadenas montañosas, es decir, las placas se van en dirección, ¿no? De tal manera que se generan esta colisión, ¿no? Esta colisión formando cadenas montañosas. Interacción entre las placas. La siguiente figura detalla la mecánica en la formación o generación del movimiento de subducción, ¿no? De placas característica de la falla de Nazca y Sudamericana, ¿no? Esta es la característica, esta es la característica de la placa de Nazca, ¿no es cierto?, que está frente al Perú. Ahí vemos este fenómeno de la subducción, ¿no? En la placa continental, aquí vemos ese fenómeno de la subducción que ocurre en la zona costera del Perú, ¿no? Entonces, esta interacción entre las placas, como se mencionó previamente, las placas interaccionan entre sí, ¿no? Y en consecuencia generan movimientos en la corteza denominados temblores o terremotos dependiendo de su intensidad, ¿no? Como vemos, las interacciones o los desplazamientos de estas placas, ¿no? En distintas direcciones hacen que ocurran los movimientos sísmicos, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? Se puede notar que en esencia el movimiento de las placas es el mismo que se mencionó previamente, ¿no? Y vemos aquí que los desplazamientos de estas placas pueden tomar, digamos, estas direcciones y estos hacen posible los movimientos sísmicos, ¿no? Aquí vemos otro fenómeno, ¿no? Que está relacionado con la subducción, ¿no? De igual manera, estos fenómenos ocurren y hacen posible la ocurrencia de los efectos sísmicos, ¿no? Asimismo, también aquí se puede notar cómo la superficie empieza a deformarse para luego generar el movimiento que finalmente ocasiona el terremoto. En la figura correspondiente a un campo de sembrío se puede notar el desfase de la corteza, ¿no? Como efecto, digamos, de los desplazamientos de las placas, ¿no? Aquí claramente un terreno se puede observar que estos desplazamientos
de los eventos sísmicos han provocado estas fallas, ¿no? Entonces, el estudio de los terremotos abarca también un ámbito importante en el estudio de la sismología. El esquema siguiente introduce la nomenclatura básica utilizada en sismología. Cuando ocurre un evento sísmico, ¿no? Tenemos un foco, ¿no? Donde se origina el movimiento sísmico, ¿no? Y la distancia vertical a la corteza se llama epicentro, ¿no? Y tenemos aquí un ángulo, ¿no? Que lo denominamos plano de falla, ¿no? Y tenemos una distancia epicentral, ¿no? Relacionado a la estación del observador, ¿no? Entonces, estos fenómenos se deben estudiar bajo el entendimiento de estos aspectos. Muy bien, muchas gracias.